Bienvenidos al programa de hoy. El mensaje de hoy se titula La inercia espiritual y cómo superarla. El texto que tenemos se encuentra en Segundo de Reyes capítulo 7, versículo 3 y 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, el campamento del enemigo, y si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. La inercia espiritual es una fuerza que impide o resiste movimiento, resiste actividad. Es una fuerza que nos mantiene inmóvil. Es un letargo espiritual que resiste el avance o cualquier actividad o progreso espiritual. Es lo que está impidiendo a la Iglesia de Jesucristo de avanzar, de tomar decisiones de fe, de tomar pasos de fe, de ganar almas. Es como si no tuviéramos combustible, pero sin el poder del Espíritu Santo, el ejército de Dios no progresa. Si podemos hablar del incrédulo, el que no es cristiano, podemos llamarlo indiferencia. En vez de inercia, lo llamo la indiferencia, que es simplemente la dureza del corazón. Es una ceguera espiritual que el diablo ha cegado los que no creen para que no les brilla la luz del Evangelio. Y esta indiferencia impide al incrédulo de ver y percibir su peligro, la situación espiritual en que se encuentra, y no encuentra la puerta que es Jesucristo, no encuentra el camino estrecho que conduce a la vida eterna. Entonces hay una indiferencia, es como una mortandad espiritual. Entonces eso lo impide de ver y percibir su estado espiritual. Podemos decir que la conciencia está dormido aún y necesita oír la voz de Dios, oír la palabra de Dios para que haya un despertamiento espiritual, un avivamiento. Es una fuerza del reino de las tinieblas o el Dios de este mundo de mantener el pueblo bajo su control, el control de Satanás, el padre de mentira. El mandado que Dios ha dado a San Pablo, el orden que Dios dio a San Pablo cuando se convirtió, es también lo que Dios nos da a nosotros. Y lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, comenzando la lectura con el versículo 10. Es lo que Dios está diciendo a todos nosotros. Es un orden divino. Es nuestro propósito en este mundo. Dios lo hace muy claro, lo dice muy claro en este texto. Y se lo voy a leer ahora. Dice el Señor: te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Vamos a parar un momento ahí. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Los gentiles son primeramente los del mundo. Tu propio pueblo sería la influencia de la familia, los incrédulos, las amistades, los amigos íntimos. Entonces, antes de que podamos ser utilizados por el Señor, tenemos que ser libres de lo que digan la gente, lo que piensan la familia. Entonces nos tiene que librar de esa influencia familiar. Recuerdo cuando
el Señor le dijo a este hombre, sígueme, dice, sí, te seguiré, pero déjeme primeramente despedirme de mi familia. Entonces el Señor dijo, el que pone la mano al arado y mira atrás no es digno de mí. Se dio cuenta que la familia lo iba a convencer de no seguir al Señor. Entonces dice, librándote también de los gentiles. Eso significa a la gente del mundo, que impide a mucha gente de salir de su lugar de confort y su lugar de inercia, porque dicen, ¿qué dirán la gente? Lo que dice la gente, la opinión del mundo. Cuando estamos libres de lo que dirán, entonces nos envía, y dice la palabra, te envío a esta misma gente, que después que estás libre de esa opinión pública, del temor de lo que dirán, te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciben el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados, los santos de Dios, lavados en la sangre de Cristo. Esos son los santificados. Entonces, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza de una persona da los órdenes al cuerpo. La cabeza es el lugar de mando. Entonces da esos órdenes por los nervios, los ligamentos, los músculos. Entonces son los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia, que deben dar órdenes, dirección, y debe guiar el pueblo de Dios en el avance espiritual. Su primer orden que Jesús dio a los discípulos antes que fue llevado al cielo, después de su muerte y su resurrección, era esto: no se van de Jerusalén, esperan hasta que sean investidos de poder de lo alto, y recibiréis poder después que el Espíritu Santo viene sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta el fin del mundo. Entonces, eso fue el primer orden. Espera estar lleno del poder del Espíritu Santo. No intenta hacerlo con tu fuerza, porque las fuerzas del enemigo, las fuerzas espirituales, son demasiado fuertes para ti. Necesitas la investidura del poder. Espera, Jerusalén, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y ellos esperaran hasta que fueran investidos de ese poder. El día de Pentecostés cayó el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Entonces perdieron su temor y su resistencia y esa inercia. Entonces salieron con una fuerza tremenda. Segundo, el segundo orden que Dios dio a ellos antes de que fue llevado al cielo, dijo: id, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a cada criatura, hagan discípulos de todas las naciones. No nos dijo: échate a dormir y espera la segunda venida de Cristo o ir al culto, sino dice: id al mundo. Entonces ese es el orden que Dios nos ha dado. ¿Qué podemos aprender de esto? Primeramente, hay que llenar el tanque de combustible antes de arrancar. Recibiréis poder. Esa palabra en el griego es dunamis. Eso significa poder dinámico. Es un poder como un ejército que avanza. Imagínense si la iglesia tuvieran todo bajo los órdenes del Señor y lleno del Espíritu Santo. Podemos avanzar y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra nosotros. Las puertas de ignorancia, de ceguera, de prejuicio, de superstición, de idolatría, esas puertas tendrían que caer, porque esas puertas mantienen la gente en cautiverio, en esclavitud. Pero como la iglesia generalmente está tranquilo y esperando ir al cielo, cuando el Señor dijo: id al mundo, entonces no estamos avanzando. La ley de la inercia se apodera de nosotros.
Entonces, vamos a tomar lección de esos 4 leprosos a la puerta de Samaria. Dijeron los unos a los otros: ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Eran leprosos, iban a morir. La sentencia de muerte estaba sobre ellos. No ganamos nada en entrar en la ciudad. Ahí nos moriremos de hambre con todo lo demás. Como, como la ciudad, podemos decir, como entrar en algunas iglesias, ya están ahí muchos muertos de hambre. Entonces dice, entrar ahí no te va a servir de nada. Pero si nos quedamos aquí, dijeran, no sucederá lo mismo. Vamos pues al campamento de los sirios. Y cuando llegaron al campamento de los sirios, el enemigo, encontraran que habían escuchado un estruendo, un ruido, y con miedo y pavor salieron huyendo, dejando todo, su comida, los animales, su ropa, su oro, su plata, y ellos entraran y comenzaran a hincharse. Entonces tomaran estos pasos de fe. Vamos nosotros, queridos hermanos, a tomar pasos de fe. Yo recuerdo cuando fui a México hace muchos años con mi esposa y estaba predicando en iglesias pequeñas, 30, 40 personas, y se me dormían mayormente y no estaba haciendo nada y nadie esperaba nada. Entonces sentí como una voz del Señor me dijo de alquilar una arena de deporte donde tenían los boxeos, decía sábado boxeo. Entonces ahí cabían 6,000 personas y con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo alquilamos el Coliseo, eso, el lugar de boxeo, una arena de deporte, y Dios comenzó a hacer milagros. Primera noche ya estaba la parte abajo lleno de más de 1,000 personas y dentro de unos días ya estaban entrando en las gradas y Dios confirmó la palabra con milagros, con sanidades, con conversiones a Cristo. Centenares se convirtieron, pero tuve que tomar ese paso de fe, romper la inercia, y muchos pastores tuvieron temor y no quisieran apoyarme en el principio, pero luego me apoyaron. Así que ha sido la forma de mi vida. Le digo por experiencia que es así. Hay que ir hacia adelante y Dios confirmará la palabra, pero nosotros tenemos que romper esa inercia, ese espíritu de sueño espiritual que nos mantiene en el mismo sitio, culto tras culto, y la iglesia, en vez de estar creciendo, está perdiendo personas. Dios va a bendecir tu paso de fe. Dios va a suplir tus necesidades. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, no a los que por la inercia no se atreven a tomar pasos de fe. He predicado en 21 países del mundo y lo que he encontrado por regla general era temor. Muchos tienen temor de tomar pasos de fe, de arriesgarse. Pocos se atreven a ir al mundo y prefieren algunos predicar detrás del púlpito donde se sienten seguros y protegidos. Pero la trompeta de Dios está sonando ahora. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos feroces. El diablo está ganando territorio y Dios está llamando a su iglesia atención. Está diciendo, escuchan las órdenes que le voy a dar. Tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, para que puedan resistir los ataques del enemigo. Toma la espada de la palabra de Dios en tu boca, y esa espada, la palabra de Dios, ungido por el Espíritu Santo, puede cortar las tinieblas y toda la resistencia del diablo, y podemos avanzar. Levantémonos ahora, manos a la obra, seamos llenos del Espíritu Santo, con las lámparas encendidas y con bastante aceite para aguantar la noche que está encima de nosotros.
La Biblia dice, despierta tú que duermes. Y luego en Isaías capítulo 60, la palabra de Dios dice así, levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Las tinieblas cubrirán la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti y sobre ti se manifestará su gloria. Estamos al punto de ver la gloria del Señor, pero Dios está animándonos de romper esa fuerza de inercia y de movernos y tomar esos pasos de fe, de decir, Señor, tú has prometido poder, tú has prometido el Consolador, tú has prometido equiparme, prepararme, darme fuerza. Ahora, Señor, yo no avanzo sin que tú, Señor, me prepara para lo que hay, porque cada uno de nosotros estamos en una guerra, en un combate. Hay resistencia por todos lados y tenemos que ver actualmente que hay hambre por todo lado y hay mucha gente con hambre de Dios. Y la iglesia necesita suplir esa necesidad. Cuando el Señor vio la multitud de personas, 5,000, y tenían hambre, y el Señor le dijo a Felipe, Felipe, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Felipe miró el dinero que había y dice, no podemos, es imposible. El Señor le dije, ¿cuántos panes tiene? Entonces el Señor está diciendo eso a nosotros, ¿qué es lo que tiene en la mano? ¿Cuánto tiene? Y yo le voy a multiplicar. Pero necesito hombres con denuedo, hombres de fe, hombres y mujeres que están dispuestos a interceder, romper las fuerzas del enemigo y avanzar. Sacúdate de la inercia, no permites que la mala hierba de los afanes de esta vida, el engaño de la riqueza, sofocan tu llamado. Estuve hablando con un hombre de negocio el otro día y confesó, dice, los afanes, el dinero me está sofocando y no avanzo. Entonces reconozca que la hierba mala, las obligaciones y tantas cosas que tenemos que hacer están impidiendo y la iglesia está en una inercia espiritual. Es tiempo de despertar y tomar esos pasos de fe. El hambre está fuera, dice la Biblia, de estos hombres que estaban en la puerta de Samaria. Dice, el hambre está fuera, el hambre está dentro, fuera y dentro. No te quedas estancado esperando un milagro del cielo o el movimiento del agua como en el estanque de Bethesda, que estaban esperando que el ángel moviera el agua. El Señor le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? Pues levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces es lo que Dios está diciendo. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Primeramente tenemos que nosotros tomar estos pasos de fe y después Dios confirmará su palabra. Primeramente tú abre la boca y comienza a hablar y verá cómo Dios confirma la palabra con las señales que le deben seguir. Salga del barco. Estuve hablando con el hombre el otro día en cuanto a hacer un documento de nuestra vida y ministerio y dijo, cuando tengas tú el dinero, entonces hablamos. Yo digo, yo no espero que el agua se congela antes de salir del barco, yo salgo y el agua me sostiene. Así que yo tomo los pasos de fe y luego Dios lo confirma. Después que los discípulos fueran amenazados y le habían dicho, cállate, no habla más en el nombre del Señor, se pusieran de oración. Y la Biblia dice, el lugar en que estaban tembló y todo que estaban reunidos ahí fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno, con denuedo. Cuando estemos llenos del poder de Dios, no tendremos temor, porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder.
de amor y de dominio propio. Así que, queridos que me escuchan, sacúdete del polvo, hija de Sión, pues Dios va a hacer grandes cosas y está esperando que nosotros tomamos esos pasos de fe. Clamemos al Señor, tomemos pasos de fe y rompemos las cadenas de la inercia espiritual, avanzando hacia la meta. Yo espero que Dios te ha retado ahora con esta palabra y que la iglesia comienza a avanzar y primeramente que estemos llenos del Espíritu Santo. Vamos a terminar en oración para que ahora mismo Dios extiende su mano y que sanidades y milagros sean hechos en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo, pedimos que tú extiendes tu mano sobre cada uno que está escuchando y prepara tu iglesia de avanzar en contra las puertas del infierno y vencer, porque tú eres el capitán de los huestes. Y Señor, confiamos que tu iglesia va a vencer, que tú, Señor, estableceré tu reino en la tierra. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesucristo y todos digan amén y amén.